Bienvenidos, muy buenas noches a cada uno de los que están aquí presentes hoy. Bienvenidos al Ministerio Gedeón. Siempre doy dos recomendaciones. La primera, que prestes atención. La segunda, que prestes atención. Porque muchos han sido los conflictos para que hoy hayas podido venir a este lugar. Creo que hemos tenido muchas trabas, muchas idas y vueltas, para que hoy nos vamos a distraer porque vuelve la mosca. Creo que es un buen momento para que tú y yo podamos recibir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Sean todos bienvenidos hoy a esta reunión, que es simplemente el comienzo de lo que va a ser este día sábado. ¿Cuántos saben que el sábado, esta reunión que va a venir el próximo sábado, va a ser una reunión totalmente diferente, totalmente explosiva? ¿Cuántos están conmigo hoy? Amén. Entonces el día sábado va a ser una reunión explosiva donde vos y yo tenemos que estar presentes. Amén. ¿Qué es lo que va a pasar el sábado, pastor? Va a suceder lo que vos querés que suceda. La presencia de Dios va a estar mismo ahora, pero el sábado es una reunión que se llama Operación Felipe, donde tú y yo vamos a buscar un alma para Dios. Vamos a ir a buscar esa familia que a través de tu boca puede ser salvada. ¿Cuántos saben que antes de estar hoy en este lugar, quizás hubo alguien que nos vino a hablar de Jesús? Y ese alguien que nos vino a hablar de Jesús hizo que vos y yo hoy estemos acá recibiendo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Es por eso que es muy importante saber que a partir de hoy tu boca va a ser un canal de bendición para que otra persona pueda recibir salvación. Amén. Y creo que todos queremos ser partícipes de esto, porque no hay nada más gratificante cuando vos traes a alguien a la iglesia y te dice: loco, gracias porque la iglesia me cambió la vida. Y yo quiero enseñarte eso. La vida va a cambiar para aquellos que dicen: yo quiero hacer algo para Dios. ¿Cuántos de eso hay aquí? Amén. Gloria a Dios. Vamos a la Biblia, libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Yo quiero predicarte una palabra muy conocida, pero quiero darte un ángulo que Dios me habló para que yo te pueda enseñar y establecer principios en tu espíritu, para que camines en esta tierra sabiendo que todavía hay esperanza. Amén a eso. Mira lo que tenés al lado, decir que todavía hay esperanza. Porque es lo que se perdió quizás en este tiempo. Se perdió la esperanza, se perdieron los sueños, se perdieron muchas cosas. Pero bendito sea Dios que hoy en día estamos en este lugar para recuperar el sueño, recuperar la esperanza y recuperar todo lo que el diablo se ha llevado hasta unos minutos antes de venir a esta iglesia. Amén. Libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuánto han escuchado esta palabra? Y muchos le reprendían para que se callase. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Versículo 50 dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús, no junto al camino, sino en el camino. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios? Ahí donde están. Gracias a Jesús. Jesús que está en este lugar y Él quiere bendecirte. Sabes que cuando escribí esta palabra realmente me bendecía mucho el hecho de saber que tú y yo estamos en el camino de Dios. No estamos juntos, sino que estamos en el camino de Dios. Y no es nada más gratificante que poder saber que cuando aparece Jesús algo comienza a suceder. Amén. Yo quiero pedir que desde el más nuevo al más viejo presten atención a este mensaje, porque el caminar con Dios hace que el trajín de la rutina se vuelva una monotonía venir a la iglesia. Y uno viene a la iglesia como algo rutinario, no viene por la revelación de poder sentir su presencia, de poder adorar. ¿Sabes que en muchas iglesias hay servidores
Yo siempre le enseño al servicio que adoremos, que cantemos, que elevemos nuestra voz en adoración. No hay nada más lindo que decirle tú eres santo, 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 que expresar nuestra gratitud a Dios con una alabanza y una adoración. Es por eso que siempre enseñamos, no te limites a adorar a Dios, sino que en el tiempo de la alabanza y la adoración, ponte loco, adora, porque es realmente una bendición cuando uno sirve a Dios por revelación y no sirve a Dios por obligación. El servicio a Dios hace que vos disfrutes lo que hagas para Dios, según independientemente de lo que te esté pasando. Entonces, dicho esto, cuando leemos la Biblia, en los evangelios podemos ver cómo aparece Jesús. Y Jesús siendo el hijo de el dueño de todo. Jesús dejó su trono, dejó su reinado para venir a la tierra y caminar junto a ti y caminar junto a mí. Creo, la verdad, poder hoy en día caminar con aquel que descendió a esta tierra para que tú y yo caminemos junto con él. Y qué tristeza también aquellos que conocemos de Dios y no queremos caminar con él. Porque es verdad, tendremos muchas aflicciones en el mundo, tendremos muchas cosas que nos quieran alejar de él. Pero ¿acaso la Biblia nos dice tranquilo que yo ya he vencido el mundo? Tranquilo que yo ya he vencido toda aflicción. Es que la duda, la incomprensión, la falta de un cambio hace que yo desista de Dios. Pero la Biblia habla que Jesús nunca va a desistir de ti, aunque muchas veces nosotros sí desistimos de él. Es por eso que esta palabra no solamente es para el nuevo, sino también es para el más viejo que esté aquí, inclusive a mí también. Aunque tengamos más de una década sirviendo a Dios, nunca nos olvidemos que cuando Jesús pasa, hay algo que sucede. Cuando Jesús pasa por el camino de alguien, ese que está junto al camino, no camina de la misma manera, sino que camina diferente. Es por eso que tú tienes quizás años en esta iglesia y tu caminar es diferente de hace muchos años atrás. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Entonces lo importante es saber que si tú también estás comenzando en esta iglesia, tu caminar va a ser diferente de aquí en adelante. Porque cuando Jesús está caminando, Él te endereza. Y muchas veces queremos torcernos en el camino, pero Jesús está para enderezarnos. Y cuando Dios te endereza, muchas veces duele. Pero bendito sea ese dolor que me hace ser recto y justo delante de Él. Amén a eso. En los evangelios nos hablan de que Jesús descendió de la tierra, del trono, para caminar en esta tierra, para enseñarnos, para amarnos, para hacernos entender que Él murió en una cruz por vos, por mí, por tus hijitos que tenés aún en brazos hoy en día. ¿Cuánto más nosotros nos vamos a venir para Él cuando Él murió por nosotros? Algo muy básico que se predica en todas las iglesias alguna vez que hayas ido. Jesús murió por ti. ¿Acaso yo no voy a vivir para Él? Es algo que uno tiene que aprender en este tiempo. Si hay alguien que murió por ti, merece que tu vida viva por ese alguien. En este caso estamos hablando de Dios, estamos hablando de Jesús. El único que realmente se la jugó por vos. El único que dijo, yo voy a descender en esta tierra por amor a los que están aquí. Por amor a aquel que falló, por amor a aquel que quizás antes de venir aquí se enojó con alguien, se drogó. Lo que hayas hecho, hubo alguien que se la jugó por vos. Y ese no fui yo, ese fue Jesús. Jesús que hoy dice, yo estoy acá. Cuando yo paso las cosas suceden. Cuando yo paso traigo libertad, traigo sanidad, traigo restauración. Habrá alguien que hoy quiera recibir lo que Dios te quiere dar. Yo tengo que entender lo siguiente. La Biblia me habla que Jesús caminó en esta tierra y algo que Él tenía era que clamaba por lo que Él amaba. Jesús, mi Jesús, tu Jesús, clamó por ti, clamó por mí, clamó a su Padre que está en los cielos para que tú y yo tengamos vida hoy. La Biblia dice un versículo muy interesante en Hebreos 5:7 que clamaba, gemía, derramaba lágrimas por nosotros. No te estoy diciendo que derrames lágrimas vos. Lo que te quiero enseñar hoy es que hubo alguien que oró por ti, hubo alguien que clamó por nosotros, hubo alguien que dijo, yo vengo a esta tierra para que tu vida comience a ser diferente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuando a mí se me revela que cuando Jesús pasa, mi vida comienza a ser diferente, yo no quiero caminar, no quiero ser el mismo que vine
hace un instante cuando puso un pie en esta iglesia. Quiero ser diferente, quiero cambiar, quiero mejorar, quiero entender por qué hoy en día estoy aquí. Cuando Jesús nos enseña que Él entendió desde el principio que Él estuvo aquí en esta tierra para que vos y yo tengamos salvación, para que vos y yo sepamos que en esta vida muchas cosas pasarán, pero su palabra jamás. Hay gente que tiene palabra profética, hay gente que tiene ministerios, hay gente que el Señor derramó su gloria, su gracia, y hoy en día, quizás por el error, quizás por el pecado, quizás por la falla, no están en el camino, sino que están junto al camino. No están en el camino de Dios. ¿Qué quiere decir? Están en la iglesia, pero no son la iglesia. Creo en Dios, pero no hago la voluntad de Dios. De esos hay por todos lados. Gente que cree en Dios hay por todos lados. Pero gente que hace la voluntad de Dios somos los que escasean. Aquellos que negamos a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y pastor, ¿qué me está queriendo decir con hacer la voluntad de Dios? Es entender que yo nací en esta vida por una razón, por un propósito, que lo que estoy pasando hoy, el problema, la crisis, la tribulación, ciertamente es algo pasajero, ciertamente es algo temporal. Y así como ese ciego Bartimeo estaba mendigando, muchas veces tú y yo nos encontramos mendigando a Dios. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Cuánto has preguntado eso alguna vez? ¿Por qué me ha tocado vivir esto? ¿Por qué si yo acaso no sirvo? ¿Acaso yo no voy a la iglesia, pongo de mi parte? ¿Por qué me pasa tantas cosas malas? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué estoy en aflicción? ¿Por qué mi esposo no cambia? ¿Por qué mis hijos no cambian? ¿Pero acaso yo voy a la iglesia? Es que no se trata que vengas a la iglesia. Se trata que vos seas la iglesia donde quiera que vos vayas. Y la iglesia es que Jesús está con nosotros. Amén a eso. Si yo entiendo que Jesús está conmigo, donde yo quiera que vaya, entiendo que si yo piso una casa, esa casa va a ser transformada, porque donde Dios está transforma a la gente. Y si hoy en día tú quizás no recibiste una transformación, Dios te dice hoy: yo quiero que tú dejes de estar en el camino, dejes de estar junto al camino y estés en el camino de Dios. Amén a eso. Amén. La Biblia nos habla ciertamente de que Jesús estaba pasando por Jericó. Una historia muy conocida, he predicado muchas veces, pero nunca en este contexto. Dios me habló muy fuerte aquí, porque me hizo entender algo que quizás antes no entendía. Que Jesús, aparte de morir por amor a vos y a mí, murió para que dejáramos un ejemplo de cómo tú y yo podemos ser ese Jesús aquí caminando. Podemos ser esos pequeños Cristos aquí en la tierra, tratando de salvar a alguien que necesita de alguien como vos, para que le tire un salvavidas y no se muera sin conocer a Jesús. Quiero que hoy vos sepas que Dios va a usar tu vida como una herramienta para que otros dejen de estar mendigando como este Bartimeo y comiencen a recibir sanidad, restauración, milagros, no a través mío, sino que Dios usará tu vida para que a través de tu vida el Señor pueda derramar maravillas, prodigios y milagros. No sé cuántos tienen esa fe, pero yo tengo esa fe y creo tanto en Dios que sé que aquel que cree en Dios, los imposibles ciertamente se van a hacer posibles. Sé que viniste hoy de una manera y te vas a ir de otra. Claro que sí, se predica en todos lados. Hoy vas a irte diferente, el Señor bla 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 bla. No se trata de lo que te digan, se trata como yo lo tomo, como yo lo creo, como yo entiendo que realmente hay una palabra que Dios me está soltando para que yo sepa que no me voy a ir diferente, no me quiero ir mendigando, no quiero ser como ese Bartimeo, ciertamente porque sé que está pasando Jesús. Y cuando pasa Jesús, hay algo que comienza a suceder. Amén. Cuando pasa Jesús, hay algo que comienza a transformar tu vida y mi vida. El pasar por Jesús ciertamente te hace ser diferente. El pasar por un ministerio, establecerte en una iglesia, te hace ser diferente. ¿Y que ya no soy el mismo que hace un tiempo atrás? Claro que sí. Porque siempre en Dios vas a ir mejorando. Aquellos que te dicen: estás todo el tiempo metido en la iglesia, y sabes que sí. Es que hay un momento donde yo tengo que volcar mis cargas a Dios. Es que acaso la fuerza humana siempre termina a gastarse.
Pero aquellos que entendemos de Dios, sabemos que hay días específicos donde yo vengo a rendirme a los pies del Maestro para depositar en Él toda mi ansiedad, toda mi carga, toda mi frustración. Saber que, Señor, la estoy pasando mal. Realmente estoy en aflicción, estoy en tribulación, pero yo confío que tú vas a hacer un milagro perfecto en mi vida. Es por eso que uno sabe que cada vez que uno viene al culto, las cosas comienzan a suceder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo le puse por título este mensaje: cuando la esperanza pasa por tu camino. Y es algo que yo quiero enseñarte hoy. Muchas veces perdemos la esperanza en Dios. Muchas veces hacemos que algo que en Dios es como el oxígeno que uno respira es la esperanza. Y cuando uno no respira esperanza, realmente estamos lejos de Dios. ¿Sabes que la desesperanza hace que tu vida comience un caos? El desesperarte hace que sea el principio de un pan de dolores. El desesperarte, el no tener esperanza, hace que estés mendigando constantemente. Y yo quiero que tú entiendas algo en este día. Yo te dije que quiero establecerte principios. Los miércoles, los días de reunión de miércoles, es para que caiga una revelación directamente a tu espíritu. No se active una euforia, sino que se active enseñanza y te vayas aprendido de este lugar, sabiendo que aquel que espera en Dios, aquel que sabe que Dios algo hará, es aquel que activa una esperanza. Y si yo puedo tener fe, pero quiero tirar la toalla, hay una desesperanza que te acompaña y ahí Dios no está en el asunto. Yo puedo estar junto al camino, pero Dios te dice: quiero que estés en el camino. Hay gente que viene a la iglesia y mendiga por un milagro. Gente que viene a la iglesia y mendiga porque Dios haga algo. Y Dios ciertamente no quiere que tú mendigues, sino quiere que tú clames, que tú levantes tu mano al cielo y le digas al Señor: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quiere decir eso? Necesito que haya una intervención divina en mi vida. Hijo de David, ten misericordia de mí. Significa que yo no voy a dejar de clamar al Dios que va a hacer algo conmigo. Y muchas veces el problema, lo que te pasa, cortó tu clamor por Dios. Y si no hay alguien que clame, no va a haber respuesta de parte de Dios. ¿Cuánto me van siguiendo aquí? Dios no es un Dios adivino, Él ya sabe todo. Pero necesita que alguien levante su voz y le diga: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, Dios, Jesús, necesito que hoy entienda que yo necesito que haya una intervención divina en mi casa. Cuando uno no deja de clamar a Dios, es cuando recibe esperanza. Pero aquellos que callamos frente al problema, creemos en Dios y estamos junto al camino, no en el camino. Y yo quiero enseñarte algo en este día. Bartimeo realmente recibió un milagro. Y yo te voy a desmenuzar esta palabra, porque realmente lo que recibió Bartimeo no solamente fue una sanidad física, porque Dios claramente le dio la vista, sino que Bartimeo recibió la sanidad física, pero también recibió un cambio de vida. Y eso es lo que yo te quiero predicar en esta noche, que a través de la esperanza en Dios hay un cambio de vida que viene para tu vida. Pero a través de la esperanza en Dios, quiero que sepas que tu vida va a cambiar, que tu vida está destinada no a quedarse en donde estás hoy, sino que sepas que tu vida está esperanzada en aquel que te da esperanza. Y hay gente que piensa que él o ella nunca va a cambiar, que estamos en lo monótono, que no cambia, pastor, que ella no cambia, que esto, que lo otro. Pero realmente, si yo hoy entiendo claramente lo siguiente, y te lo vuelvo a repetir: una cosa es estar junto al camino, es como que estoy ahí enfrente de la iglesia, y otra cosa es estar en el camino, que es hacer la voluntad de Dios. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero yo quiero enseñarte en este día: creer en Dios todos creemos, pero hacer lo que Dios nos manda hacer somos pocos los que lo hacemos. Y aquellos que lo hacen, muchas veces la esperanza no está. Y eso quiero hablarte hoy en este día. Si tú estás en el camino, pero no tienes esperanza, hoy Dios quiere activar la esperanza nuevamente en ti. Porque aquellos que están en el camino, Dios promete para ellos que va a haber libertad, que va a haber sanidad,
que va a haber maravillas, prodigios, milagros, que ciertamente va a haber restauración, que ciertamente va a haber liberación, que lo que está pasando ahora simplemente es algo temporal. Pero aquellos que están en el camino sin esperanza, levanta tu mano ahí que yo quiero declararte hoy. Si tú estás en el camino con una esperanza en el suelo, si estás cansado, si lo intentas, pero es siempre lo mismo, el orgullo te gana, la incertidumbre te gana y la esperanza se fue por el suelo. Yo vengo a decirte algo de parte de Dios en este día. Y viva Jehová, en cuya presencia estoy, que yo establezco hoy principio de esperanza de nuevo contigo. Riva caso, proscondaré manaya. Hoy vas a recibir la esperanza que el diablo te ha robado. Hoy vas a recibir la esperanza, la expectativa, los sueños, los anhelos, la incertidumbre de que Dios algo va a hacer. Hoy se te va a activar de nuevo en tu vida, porque el diablo es especialista en que tú te desesperes. Pero hoy en esta noche la esperanza de Dios viene para aquellos que estamos en el camino. Y así como Bartimeo, una persona que estuvo mendigando, recibió un milagro, así el milagro va a venir sobre tu vida. Para aquellos que creen, todas las cosas les son posibles. Para aquel que clama en medio del desierto, hay respuesta de Dios. Hay una semana de respuesta, dice el Espíritu. Hay una semana de respuesta para alguien. O levanta tu mano que el Espíritu Santo está fuerte aquí. El Señor le habla a sus hombres que vinieron aquí en busca de respuesta. Y el Señor te dice, prepárate, porque hoy es el comienzo de toda la respuesta que te voy a dar. Levantando la proscoa, pero cambia tu mentalidad, pero cambia tu vida. Y entiende que aquel que está en el camino recibe esperanza, recibe sueños, recibe todo. Pero todo lo que tenga que ver con Dios, levanta tu mano ahí. Lleva socando no pasea, dejando no más callo, prosconde en el ancho proscado. Pero porque cada hombre y mujer de aquí presente, Dios, hoy reciba esa esperanza nuevamente para que crea y que crea que en ti todas las cosas serán posibles. Habrá el que diga amén a eso. ¡Aleluya! Llegó el tiempo que tú decidas cómo quieres vivir. Hay gente que recibe un milagro y vuelve a la vida misma, a como era antes de recibirlo. Pero hay gente que está en busca de un milagro todavía. No sé cuántos de esos hay aquí. Yo estoy todavía en busca de un milagro. Y sabes que cuando yo escribí este mensaje dije, wow, porque cuando estamos en la iglesia, cada reunión no tiene que ser una rutina, no tiene que ser algo cotidiano. Voy a la iglesia si no los pastores se enojarán, voy a la iglesia si no mi líder se va a enojar. No, yo voy a la iglesia porque sé que Dios algo en ese día va a hacer con mi vida, va a hacer algo con mi petición. ¿Cuántos de eso hay aquí? Que no venimos a la iglesia por una rutina, venimos a la iglesia expectantes de que Dios algo va a soltar en ese día para mi vida. Amén a eso. Y sabes que estas reuniones son muy interesantes porque cuando uno se prepara para lo que va a ser la Operación Felipe este sábado, realmente yo te puedo afirmar que hoy solamente es el comienzo de algo que va a culminar este sábado. Amén a eso. Si tú y yo hoy vinimos mendigando como Bartimeo, hoy vamos a recibir algo de parte de Dios y el sábado se va a completar en el nombre de Jesús. ¿Sabes que hay gente que tiene que saber que hoy no es un día normal? Hoy es la apertura para noches de milagros que van a venir. Hoy es la apertura para que el reino descienda, porque Jesús está caminando aquí. Jesús está caminando en este lugar, pero muy poco nos puede creer que el problema es tan grande y no puedo ver que Jesús está. Pero aquellos que sabemos que Jesús descendió del reino, vino a la tierra, murió en la cruz, resucitó, volvió al reino, caminó conmigo. A mí me habla que cada cosa que yo haga, Jesús está a mi lado. Porque digo, yo me voy, pero el que queda te acompañará donde quiera que tú vayas. El Espíritu Santo, mi Espíritu, estará contigo. Es que hay gente que no siente el Espíritu de Dios. Es porque está junto al camino. Pero Dios quiere que hoy estés en el camino. Porque aquellos que están en el camino
son los que reciben esperanza y se activa el milagro. ¿Cuántos de hoy dicen amén a eso? Amén. ¿Sabes que el próximo sábado, Operación Felipe, realmente son muy interesantes estas reuniones? Porque no solamente va a ser una reunión más, va a ser un culto profético, va a haber sanidades, milagros, maravillas. Y depende que el mendigo a quien vos invites reciba su milagro. Pastor, ¿qué está diciendo? Es que hay alguien que está mendigando la vida. Ese necesita de Jesús. Pero ese necesita que vos le vayas a hablar de Jesús. Amén. Con mi esposa hemos visitado todo lo que fue el lunes y martes y ya tenemos 27 personas confirmadas para este sábado. Somos dos, mi esposa y yo, y hay 27 almas nuevas para este sábado. ¿Cuánto más estás esperando vos para que este sábado la vida de alguien pueda ser transformada? Pastor, ¿y yo qué gano? Cabezón, ganás salvación, ganás milagros, hay una retribución de Dios para aquellos que hacen su voluntad. ¿Cuántos me van siguiendo ahí? Aquellos que hacemos la voluntad de Dios, el ir y hacer discípulos, somos los que estamos en el camino. Y si vos estás en el camino, estás aprobado para que la hora de milagro, la hora de maravilla, los milagros financieros, los milagros de prosperidad, los milagros de sanidad se suelten a aquellos que estamos en el camino. Amén a eso. Entonces tú y yo tenemos una tarea en estos días que quedan. Es decirle a alguien, predicarle a alguien que se terminó el tiempo de que ande mendigando. Se terminó el tiempo de que ande llorando por los rincones. Hay una salida y está en Dios. Hay una salida y está en Dios. Y tú y yo tenemos la autoridad, tenemos la obligación espiritual de traerlo al camino de Dios. Y que dejen de sufrir. Y que dejen de padecer. Amén a eso. Bartimeo era una persona que realmente, versículo 47 dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia dice que Bartimeo estaba sentado junto al camino, sin esperanza, sin ganas de hacer más nada. Pero lo que a mí me llama la atención de esto es que Bartimeo sabía que por allá estaba caminando el maestro. Él no podía verlo, pero sí lo podía escuchar. ¿Están conmigo? El gran problema de esto es, pasado a la iglesia actual, hay mucha gente que no ve a Jesús, pero puede escucharlo. Y no lo escucha, sino que espera verlo. Nunca vas a ver a Jesús, déjame decirte eso, pero sí lo vas a poder escuchar. Y el escuchar a Dios va a hacer que veas a Jesús. ¿Pero de qué manera, pastor? Que veas a Jesús en el alma que está en el suelo, que veas a Jesús en aquel adicto que está en la esquina sin saber qué hacer de su vida, que tú veas a Jesús en tu compadre, tu comadre, en tu vecino que te está pidiendo a gritos ayuda. Ahí está Jesús. Y yo tengo que ser esa herramienta para traer esas personas al camino de Dios y sepan que se terminó el tiempo de mendigar. ¿Sabes por qué hoy en día vos estás en esta iglesia? Estás en esta reunión. Porque alguna vez fuiste como Bartimeo, estuviste mendigando. Tú y yo estuvimos mendigando junto al camino. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios, dígalo más fuerte, pero Dios puso a alguien que me sacó de estar junto al camino y me puso en el camino de Dios. ¿Para qué, pastor? Para que yo sepa que todavía hay esperanza a los que estamos en el camino de Dios. Si vos te sentís que estás en el camino de Dios, hay esperanza para tu vida, hay libertad para tu vida, hay liberación de crisis financiera. Yo siento en mi espíritu aquí. Hay mucha gente que está en aflicción porque hay crisis financiera. Yo te suelto una palabra para esa crisis. Toda esa crisis, aquel que está en el camino de Dios, hay libertad financiera para tu vida. Levanta tu mano en que yo quiero orar por tu libertad financiera, Padre. Esto no estaba en la prédica, pero Dios me lo está marcando aquí. Hay gente que está en la iglesia, pero la crisis financiera es fuerte. Y están en la iglesia, pero están junto al camino por una crisis financiera. Pero así dice el Señor en esta hora: hoy yo te traigo en el camino nuevamente, para que entiendas que de tu crisis, de lo que te está pasando, tranquilo, porque hay una crisis que yo te estoy dando, pero tú eres tan fuerte para soportarla.
Yo quiero orar para liberar las atmósferas de lo que está dando tu finanza. Oro para que todo lo trabado hoy comience a destrabarse ahora. Levanta tu mano ahí y revélate en contra de todo espíritu de miseria. Revélate en contra de todo lo que no te deja avanzar. Oro para que ahora todos los emprendimientos que están atados puedan ser desatados en el nombre de Jesús. Oro para que los sueldos sean elevados según tu fe. Oro para que hoy, a través de tu diezmo y tu ofrenda, tú sepas quién es aquel que te provee. Oro para que la crisis financiera hoy sea rota en el nombre de Jesús y sea establecido aquellos que estamos en el camino, la maravilla, los prodigios y los milagros en aquellos que tenemos fe, no solamente para que Dios sane, sino que para que Dios también liberte toda atadura, todo lo que está dando mi economía, mi finanza. Oro por esas billeteras virtuales, oro por esas cuentas, oro por esos sueldos, para que todo el trabajo que te sacaba del camino de Dios hoy sea liberado y te traiga al camino, porque hoy Dios algo está haciendo y algo se está soltando en el campo espiritual. Abre tus ojos allá donde estás. Yo quiero decirte algo en este día. Saben que las iglesias están para que algo suceda en nuestra vida. Amén. El apóstol Pablo, en todo su ministerio, estableció muchas iglesias. Aquellos que tenemos más Biblia encima, sabemos que fueron 13 iglesias levantadas en la época de los Hechos de los Apóstoles. Amén a eso. Aquellos que estudiamos teología sabemos que son las cartas paulinas que fueron levantadas, iglesias levantadas por el apóstol Pablo. ¿Te preguntaste por qué se levantan las iglesias? ¿Para qué están las iglesias? Porque yo tengo que entender, en las iglesias comienza el despertar de un sueño de parte de Dios en tu vida. Pero pastor, ¿qué tiene que ver con Bartimeo? Bartimeo no estaba en la iglesia, no, porque él no veía, pero él escuchaba, él quería estar. Y tú y yo quizás que podemos tener la posibilidad de estar en la iglesia, no venimos y no escuchamos. Mucha gente no recibe el milagro, no porque no tenga fe, sino porque no escucha. Ya sabes que la fe no viene porque vos veas una prédica o ores en tu casa. Eso es el oxígeno de todo cristiano que debe hacer. ¿Sabes que tú vienes a la iglesia a adorar a Dios? Y vienes a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Porque cuando tú escuchas, recibes de Dios. Dios está hablando. A través de mi vida hay una palabra, no un pensamiento de hombre, sino una palabra de Dios sobre tu vida. Y la palabra de Dios es lo que te provoca cambios. Amén a eso. Entonces hay muchos cristianos que quieren ver a Dios pero no escuchan a Dios. Entonces si hoy en día vos estás mendigando, quiero que como Bartimeo empieces a escuchar a Dios cada vez que venís a la iglesia. Que dejes de ver los errores del servidor, de los pastores. Deja de ver para comenzar a escuchar. Porque aquel que escucha activa su fe. Y si tú escuchas, activa tu fe, hay un milagro pendiente para ti. Amén a eso. ¿Sabes qué? Me encanta mucho cuando yo escribo este mensaje porque realmente me llena de corazón de alegría, entendiendo que la esperanza no se calla para aquel que escucha la voz de Dios en la iglesia. ¿Sabes por qué te hinchamos tanto para que vengas a la iglesia? No porque queremos verte la cara, sino porque queremos que Dios haga contigo. Porque queremos que Dios, si te trajo a esta como cualquier iglesia, tiene algo con tu vida. Y nosotros queremos que ese algo va a cambiar tu historia. Y oramos y luchamos por ese algo para que tú no vuelvas a la vieja vida y puedas recibir lo nuevo de Dios. Amén a eso. Sabes que la esperanza no se puede callar. Versículo 48 dice: y muchos le reprendían para que él se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabes qué? Así como Bartimeo clamaba en medio de su situación, yo me imagino un hombre que no puede ver, un hombre que está junto al camino, con hambre, con sed, sin esperanza, con una capa que ya lo distingue. Esa capa hace que la gente vea que él era un ciego, que él era un mendigo, que no sirve para nada. Seguramente fue por su pecado o el pecado de sus padres que está ciego. Y mucha gente quizás te ve en tu situación, que te cuesta algo,
Y dice, puede ser por tu pecado o el pecado de tus padres. Es como que la gente te pone una capa y ya automáticamente te ficha. Ahí está el adicto, ahí está el amor infiel, ahí está el que nunca avanza, ahí está el que está siempre luchado. La gente te etiqueta, la gente te pone capa. Y esa capa se te tupea de la esperanza. Pero Bartimeo dice que él estaba junto al camino y la esperanza no cayó su voz. Y yo quiero enseñarte algo en este tiempo. Hay mucha gente que va a decirte, cuando vos le decís, fui a la iglesia, quiero cambiar mi vida, van a decirte, ¿para qué vas? Nunca vas a cambiar, vas a ser igual siempre. Y esto bíblicamente hace referencia a que Bartimeo decía, hijo de David. Pero había gente que decía que se callase, cállate, el maestro está pasando. Y esto realmente es muy, pero yo quiero que me entiendan lo siguiente. Esto habla no solamente de aquellos que te dicen, ¿para qué vas a la iglesia si tu vida nunca va a cambiar? Y esto realmente Dios me habló porque hay muchos ministros de Dios, muchos pastores, muchos profetas, apóstoles, que ya te etiquetan, nunca va a cambiar nunca va a ser mejor. Ya te ponen una capa. Porque aquellos que callaban a Bartimeo eran los discípulos de Jesús. Y eso realmente es muy lamentable, porque hoy en día hay gente, pastores, ministros, profetas, evangelistas, que ya etiquetan, nunca vas a cambiar. Y yo siempre digo, ¿acaso Dios nos ha levantado como jueces para catalogar a una persona que nunca va a cambiar? Yo tengo un pensamiento bastante contrario a esa gente, que ya te señala con el dedo y me hago responsable de lo que digo. Porque mucha gente calla o quiere opacar tu esperanza que está naciendo de nuevo porque viniste a la iglesia. Mucha gente te denigra por causa de venir a la iglesia un miércoles, un sábado, y el domingo te pegas la gira. El lunes estás engañando a tu esposa. El martes estás siendo infiel a tu esposo. Y la gente te juzga y te ningunea porque fallaste. Es verdad, fallaste. Quiero estar exento de no fallar. Pero quiero enseñarte algo en este tiempo. Bartimeo nunca, pero nunca dejó de clamar a Dios, porque él sabía que Jesús estaba pasando. Y yo vengo a hablarle a alguien en este tiempo que dejó de clamar a Dios cada vez que venía a la iglesia. Dejó de clamar a Dios en medio de un desierto. Así como el ciervo brama junto a las corrientes de las aguas, así tiene que clamar, oh Dios, vos, tu alma, tiene que clamar a Dios en medio del desierto. Amén a eso. Bartimeo realmente dijo, me quieren callar, pero Jesús está pasando. Y yo tengo que saber que cuando Jesús pasa, hay algo que sucede en mi vida. Y quiero que entiendan lo siguiente. Hoy el Maestro está pasando aquí por este lugar. Y aquellos que claman en medio del desierto saben que hay algo que Dios te quiere dar en este tiempo. Pero si tú no se lo entregas a Dios y le dices, hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David, necesito que hagas algo en mi vida. Si tú no clamas a Dios por lo que tú necesitas, Jesús va a pasar por aquí. Jesús está pasando por aquí y Él quiere hacer un milagro contigo. Pero tú tienes que clamar a Dios. Tú tienes que pedirle a Dios por lo que te está trayendo opresión, por lo que te está haciendo mal. ¿Acaso Dios te creó para que estés mendigando? Claro que no. ¿Acaso Dios te creó para que estés lejos de tu propósito? Claro que no. ¿Acaso Dios te creó para que estés luchando por sobrevivir en Dios? Claro que no. Dios te creó con una asignación, con un llamado, con un propósito. Y aquellos que claman en medio del desierto, cuando Jesús pasa, son aquellos que dicen, yo no me voy a cansar de orar y clamar, porque yo voy en busca de mi milagro. Cuando de eso hay aquí en esta noche, yo no voy a cerrar mi boca, voy a levantar mis manos al cielo. Voy a creer en el hombre de Galilea que está pasando por aquí. Voy a creer en el Dios, en el Jesús que Bartimeo creyó. Y ese Dios es aquel que hoy en día va a cambiar mi historia. No voy a dejar de clamar. Yo sé que Dios va a ser libre. Sé que Dios va a sanar mi corazón. Sé que Dios me levantará. Pero Dios necesita que tú clames en medio del caos para que ese Nazareno que esté pasando por Jericó esté pasando por aquí, porque Dios también, y sepa que tu vida, aleluya, no sea la misma vida de siempre, sino que en medio de tu clamor algo comienza a suceder hoy. Levanta tu mano porque hay algo fuerte aquí.
esta parte de esta reunión, Dios necesita tu clamor. Yo no sé por qué tú has venido a la iglesia, no sé cuál es tu aflicción, no sé lo que te está pasando, pero este es el momento para que tú levantes tu mano al cielo y le digas: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, yo oro, clamo por mi familia, clamo por mi milagro, clamo por mi sanidad. Ya no quiero estar mendigando, ya no quiero estar sobreviviendo en las cosas de Dios, ya no quiero que me cueste tanto todo. Clamo a ti, oh Dios, porque tú estás pasando por aquí, tú estás despertando la esperanza, tú estás despertando en mí algo, Señor, hoy. Por eso estoy clamando, porque ese Bartimeo ciego escuchó a Jesús que caminaba por Jericó. Y yo estoy escuchando los pasos del Maestro aquí, que está ministrando los corazones de aquellos que están clamando ahora. ¿Acaso quieres una sanidad? ¿Acaso quieres una liberación? ¿Acaso quieres un milagro? Clama en medio del desierto. El Maestro está pasando por aquí. Y solamente para los que claman van a ver la gloria de Dios. Si hasta ahora no clamabas, si hasta ahora no pedías, si hasta ahora solamente renegabas y mendigabas, Dios te dice: yo estoy pasando aquí. No mendigues, sino que clama. No llores por lo que te pasa, sino que clama, te dice Dios. Porque para aquel que clama, aquel que golpea la puerta, yo la abriré, dice el Señor. ¿Cuánto dice amén a eso? Dale fuerte el aplauso a Dios ahí donde está. Aleluya. Clama en medio de tu caos. Amén a eso. ¿Sabes qué? El tercer punto, el tercer principio, son cuatro. El tercer principio que quiero soltar. Suelta la capa para avanzar. Recuerden que Bartimeo, yo te había dicho que tenía una capa. En ese entonces los ciegos usaban una capa que sus padres le ponían para que la gente supiese que era un ciego, que la gente sepa que era una persona indigna, un impío, un pagano, un alcohólico, una prostituta, un homosexual, un alcohólico. Vaya a saber qué. Hay gente que te pone capa, pero si tú hoy quieres recibir milagros, ¿cuántos dijeron que recibir milagros? Muchos, ¿verdad? Es tiempo que suelte la capa. ¿Qué hace referencia a la capa? Número 3, soltar para avanzar. Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Diga conmigo: se levantó y vino a Jesús. ¿Saben que en este tiempo, quizás si vos estabas tirado en proceso, en lucha, en aflicción, Dios dice en su palabra: es tiempo de levantarse y venir a Jesús. Es tiempo de que entiendas que tienes que soltar la capa. Cuando hablamos de capa, es soltar el pasado, es abrazar una nueva forma de vivir, es abrazar lo nuevo que Dios te quiere dar. No puedes caminar hoy en día con la capa que usabas cuando estabas mendigando, porque hoy vos y yo dejaremos de mendigar y dejaremos de estar junto al camino para estar en el camino con Jesús. Amén a eso. Entonces, tengo que soltar la capa para avanzar. Soltar la capa significa, en este caso Bartimeo se levantó y soltó su capa porque quiso seguir a Jesús. Y yo siempre hago alegoría a lo mismo. Hay gente que viene a la iglesia con su capa y no se la quiere sacar. No se quiere sacar el pasado, no se quiere sacar el error, no se quiere sacar quizás lo que se haya equivocado. Ahora yo te digo, ¿acaso te crees Dios? Creo que nadie, ¿verdad? Que todos nos vamos a equivocar. Ni tú eres más que yo, ni yo soy más que vos. Estamos en igualdad delante de Dios. Sí, soy pastor, tengo una unción diferente, pero tú y yo somos iguales. Todos nos equivocamos, todos somos bendecidos, todos cometemos errores. Pero cuando Dios me habla aquí de soltar la capa, habla de soltar el pasado. ¿Acaso si viniste a esta iglesia y quieres que Dios te liberte, quieres que Dios te levante, Dios te dice: suelta la capa ahora, suelta las cargas, suelta los errores y avanza? De eso se trata el reino. Yo siempre enseño lo fácil de Dios. ¿Te equivocaste? Ok. ¿Te la pifiaste? Ok. ¿Aprendiste? Sí, listo. Da otra página.
y avanzar. Porque en el reino se avanza, nadie te juzga. Amén a eso. ¿Acaso aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? El reino está para que tú y yo avancemos. El reino está para que tú y yo entendamos que hay que soltar la capa y avanzar. Soltar el pasado que te hace creer que tu vida no vale nada, que por causa del error que fui muy rebelde, pastor, está bien. Si hoy tú decides dejar de ser rebelde y creer en Dios, suelta la capa de una vez por todas y avanza. Pastor, es que no cambio, es que me siento vacío, que sigo igual. Suelta la capa y levántate a Dios. Porque el Señor dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Tú para venir a Dios, para venir a Jesús, venimos cansados y cargados, ¿verdad? Pero en este altar se queda el cansancio, se queda tu carga, quiere decir que se queda tu capa. Y tú te vas de este altar fresquito, con ganas de avanzar. Si tu carga está quitada, te vas pesado. Por eso aquí yo quiero que tú entiendas, tú estás para avanzar. Amén a eso. Y cierro con esto que dice versículos 51 y 52. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo responde, no pidió dinero, sino que pidió ver. Yo quiero enseñarte algo con él. Cuando Jesús te dice que quieres que te haga, el cuarto principio que te suelto hoy es que la claridad te da una visión. Cuando yo vengo a Dios y digo, Señor, necesito algo. ¿Cuántos necesitan algo de Dios? Todos. Y Dios te dice, ok, te escucho. Y te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Hay gente que quizás dirá, yo necesito millones. Hay gente que yo necesito una sanidad. Yo necesito libertad financiera. Yo necesito que me llenes de nuevo, necesito que me levantes. Todos necesitamos algo de parte de Dios. Pero ¿acaso Dios no te pregunta de nuevo, ¿qué quieres que yo te haga? Y esto es algo que tú tienes que saber. Dios está dispuesto a hacer algo por ti. Y Él te lo está preguntando hoy en día. Pero muchas veces tú no le das una respuesta a Dios. No le damos a Dios la guía en el cual nosotros debemos caminar. Dios te pregunta de nuevo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y hoy en este día Dios te hace entender, por causa de lo que te está pasando, que te has equivocado, nos hemos equivocado, hay una esperanza en Dios. Amén. Y esa esperanza, Dios te dice, ¿acaso hoy, miércoles, no sé qué fecha estamos, creo que es 11, miércoles 11, Dios te dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Porque yo estoy dispuesto a hacerlo, te dice el Señor. Porque Dios hoy te dice, yo no quiero que vos sigas mendigando constantemente. Porque yo necesito que hoy, a tal cual como Bartimeo escuchó la voz de Dios, escuchó que Jesús caminaba y él tuvo esperanza. Y yo quiero que sepas lo siguiente, cada vez que vos venís a la iglesia, hay una esperanza que se activa en tu vida. Hay una esperanza que Dios deposita y activa en aquel que escucha la palabra y no cuestiona lo que se está predicando, no cuestiona el sonido, no cuestiona a los niños. Amén a eso. Tú no viniste a la iglesia a cuestionar, tú viniste a escuchar a Dios. Y cuando escuchamos a Dios, escuchamos la voz de Dios, Dios te dice, suelta esa capa. Porque cuando sueltas la capa hay esperanza. Que en este tiempo la esperanza se perdió de muchos de ustedes. La esperanza quedó ahí atrás por lo que te está pasando. Los sueños quizás quedaron escondidos. ¿Acaso Dios te dice hoy, qué quieres que yo te haga? Hay sueños que se tienen que activar de nuevo. Ese sueño de tener tu negocio, Dios te dice, ¿acaso qué quieres que yo haga por ti? Si ese es tu sueño, tan solo pídeselo al Señor. El sueño de levantarte de nuevo. El Señor dice, suelta esa capa y ven al lado mío, que yo levanto a aquel que la suelta. ¿Acaso Dios no te dice, hay un sueño que tenías, pero la aflicción la opacó? El conflicto matrimonial olvidó el sueño que tú tenías en Dios. Dios te dice, hoy tus sueños tienen que volver de nuevo. Porque no puedes estar mendigando y sobreviviendo en el reino. Tienes que estar en el reino, en el camino, creyendo que Dios lo puede hacer.
y clamando que hay respuesta de Dios a aquel que se lo pide a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero terminar esta palabra diciéndote algo de parte de Dios. Bartimeo, cuando se levantó, soltó su capa y dijo: yo me cansé de mendigar. Jesús está pasando por Jericó. Jesús está pasando por esta ciudad. Yo voy a gritar, yo voy a clamar para que Él me escuche, que yo lo estoy necesitando. ¿Acaso Dios te dice hoy, si estuviste callado, llegó el tiempo de clamar nuevamente? Para que Él sepa que tú no te crees fuerte, sino que en medio de ese orgullo, en medio de lo que te está pasando, así como el siervo brama ahí en el desierto, tú vas a clamar hoy diciendo: hijo de David, yo necesito que hagas algo en mi vida hoy. Yo quiero clamar por mi milagro, quiero clamar por la sanidad para mi familiar, quiero clamar porque Dios me levante de nuevo, quiero servir de nuevo, quiero clamar por algo. Dios te dice: suelta la capa y que se active la esperanza nuevamente, porque para aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos pasan para bien. Y si viniste a esta reunión sin esperanza, sin un sueño y con la boca en silencio, Dios hoy te dice: hoy te suelto la capa, hoy te doy la voz para que tu vida comience a clamar de nuevo. Te suelto la esperanza, te suelto los sueños, para que sepas que aquel, yo siento a Dios aquí, para que sepas que aquel que está en esta iglesia, que está aquí, oh aleluya, levanta tu mano ahí, para aquel que está en este lugar, si tus sueños fueron rotos por el mismísimo infierno, si tus sueños fueron robados por la situación que te tocó vivir, el Señor dice: clama a mí que yo te voy a responder, porque aquellos que están en el camino de Dios, para aquellos hay esperanza. Bartimeo estaba mendigando, pero escuchó la voz de Dios y dijo: hoy es el día donde mi milagro va a venir. Y yo te declaro en esta noche que hoy es el día donde aquellos que claman en medio del desierto, el milagro va a venir para tu vida. Se terminó el tiempo de andar a ciegas, se terminó el tiempo de ser un Bartimeo, se terminó ese tiempo para que tú hoy recibas el milagro que Dios te quiere dar, recibas lo nuevo, recibas todo, pero todo en el cual Dios te quiere llevar, en el nombre poderoso de Jesús. Habrá alguien que ponga de pie de fuerte aplauso a Dios. Te bendecimos, hazlo fuerte, aleluya. Oh, hay 30 segundos fuertes, cierra tus ojos y hazlo fuerte. Se terminó el tiempo de andar criticando, oh, yo siento de aquí, se terminó el tiempo de andar en penumbra, se terminó el tiempo de estar llorando. Viene el tiempo para el milagro de Dios, viene el tiempo para que los milagros sucedan para aquellos que clamamos, aleluya. Oh, yo siento de hoy, yo quiero que en este espíritu, aquellos que digan: yo necesito un milagro de parte de Dios. En este clima, ¿verdad? Quiero que, hija, si puedes poner ángeles o algo de eso, que me gusta mucho. ¿Sabes que voy a orar para que tú y yo no solamente recibamos un milagro en lo que Dios necesite, sino para que tú y yo seamos el milagro para alguien? Amén. Yo quiero sembrarte esta semilla hoy. Así como Dios usa mi vida para bendecirte, quiero que hoy tú seas el milagro para alguien. Amén. Que vos hoy te vayas de esta iglesia diciendo: yo necesito que tu vida hoy comience a ser diferente. Que te vayas a alguien, invites a tu amiga, a tu amigo, al esposo, a alguien, ¿verdad? ¿Cuántos aman o quieren a alguien? Todos, ¿verdad? Entonces, vamos a luchar para que ese alguien pueda venir el sábado a la iglesia y pueda testificar de todo lo que Dios va a hacer en ese día. ¿Amén? Vamos a decirle a esos mendigos que están junto al camino, y vamos a ser esas personas que le atraen al camino del Señor. Amén.